Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Carlos Torres salió, rompió el silencio, habló, dijo ser víctima y que enfrentará el proceso legal si es que la Fiscalía General de la República le llama a comparecer. Todo esto en un video que generó más cuestionamientos, críticas, que despejó dudas y que además tranquilizó toda esta crisis y ola que se tiene de comentarios en torno al gobierno de Baja California. La gobernadora también emitió su opinión. Aquí lo vamos a tener que fue lo que dijeron ambos y analizarlo a profundidad. También el caso de Paola Bañuelos, esta joven que al tomar un Didi ya no regresó a su casa, fue reportada como desaparecida y fue encontrada asesinada. El que manejaba el Didi, dueño del mismo, ya fue encontrado culpable. Todos los pormenores del caso y también la postura de la fiscalía en torno a este. 22 empresas golondrinas son las que ha detectado el gobierno de Baja California a través de la Secretaría de Trabajo en estos 4 años. Imagínense la cantidad de empleados que se vieron afectados ante esto. La última, la de Autolite. También estaremos hablando sobre la alianza político-electoral que ya a nivel federal levantaron la mano. Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena. ¿Qué pasará en Baja California? ¿También lo harán? ¿También tendrán ese impacto? Y el caso de un joven que fue también desaparecido en plena Navidad, encontrado en una fosa clandestina, fue torturado y en el lugar donde lo encontraron había ritos satánicos. Ya iniciamos. Contentos de que nos acompañe, de cerrar semanita acá para nosotros. Yo sé que es jueves, cálmese, no estoy diciendo que sea viernes, pero es jueves, que para nosotros es el último programa que tenemos en la semana. Nos veremos hasta el próximo lunes en punto a las 8 de la noche. O si usted decide, pues todavía seguir buscando la información, qué es lo que hacen los Eras, qué es lo que dicen los Eras, pues búsquenos en linderonorte.com o también las videocolumnas que subimos el viernes, esperemos también sábado y el domingo, que ya saben, la producción de Isaac Zavala es el que se rifa el físico para poder llevarle todo este contenido y toda esta producción con calidad en audio y video. Esto, por eso le invitamos a que nos siga, porque de aquí es donde mantenemos Lindero Norte, de sus aportaciones, de que nos sigue, de que está pendiente todos los días y es la manera de que nos permite llegar a más gente y de tener mayor impacto aquí en este canal de YouTube, que es donde nos hemos centrado, focalizado y le hemos apostado. También subimos el programa a Facebook, pero así totalmente en vivo lo tenemos aquí en YouTube. Y miren, el día de hoy tenemos varios temas, que pues mañana la visita de Claudio Sheinbaum, mañana viene, sí vendrá a San Quintín. Se había dicho mucho de que no iba a ir a San Quintín porque la agenda así lo definía. Sí acudirá a la ciudad de Tijuana. Tendrá mañanera en Tijuana, interesante. Mañanera en Tijuana. Va a inaugurar el viaducto elevado, que todavía no está terminado, pero ya lo van a inaugurar. Y después se va hacia Ensenada, una reunión que tendrá, y terminará en San Quintín, en donde se reunirá con jornaleros y veremos si atiende esta crisis política que se vive en este municipio, el séptimo municipio de Baja California. ¿Qué sucederá? Pues ya estaremos pendientes. Síganos en linderonorte.com. Tendremos todos los detalles de esta visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Baja California. Ya después, hoy duermen en Baja California, ¿eh? Hoy duerme en Baja California la presidenta para iniciar su gira en la ciudad de Tijuana el viernes. Y vámonos con el primer tema, que tiene que ver con seguridad. Mire, esto que ayer informaba la fiscal Marilena Andrade, pero que no alcanzamos a analizar el tema, y tiene que ver con la desaparición forzada de un joven de 19 años de edad. Se liga esta desaparición, este crimen, hacia una guerra entre bandas dedicadas al narcotráfico. Pero acá no criminalizamos a la víctima, sino ese es el punto de partida de la investigación de la fiscalía. ¿Por qué le digo esto? Por lo que lleva también a que dentro de la actividad del crimen organizado, del narco, como también en la política, hay mucho esoterismo,
hay mucho tema de usar collares, de usar pulseras, no con fines estéticos o de gusto, sino con un fin que tiene que ver con un tema de espiritualidad ligado a la santería, a los santos. Acuérdense que una cosa es la santería y otra cosa son los ritos satánicos. Los narcos, el narcotráfico, tiene mucho esta parte donde se encomiendan en una cuestión de fe muy religiosa, católica, ligada, pues ya sabe, a los santos. Y crearon sus propios santos como Malverde y también recientemente, pero hablo reciente en las últimas décadas o últimas 2 décadas, le apostaron mucho a la santería, una línea muy caribeña, muy de Cuba, muy de Trinidad y Tobago, de República Dominicana, y que llegó a nuestro país también, en donde políticos, entrenadores de fútbol, empresarios, también le apuestan a esto para darles una tranquilidad en su fe. Yo sé, usted que es católico, apostólico y romano, pues dirá esto, pues no, es una cultura pagana. Pero hablamos del tema del narco y de la cultura que esto refleja. Y usted los verá, le digo, con sus pulseras, con sus collares, con referencias a la cuestión de la santería. Y ahí en el lugar donde fue encontrado el cadáver de este joven, que ahorita le voy a contar la historia, fue encontrado elementos de que ahí hacían santería. Elementos muy claves, ¿no? Que se utilizan y que van muy ligados al narco. Pero todo esto, este caso que desde ayer daba a conocer la fiscal Marilena Andrade, es el caso de Jesús Alexis Guzmán Vázquez, joven de 19 años de edad, que como se ve en esta ficha informativa que aquí le compartimos con el buen Isaac, habla de la desaparición que se dio a cabo en plena Navidad, el pasado 25 de diciembre, cuando Jesús Alexis salió de su domicilio ubicado en la colonia Ampliación Solidaridad, al sur de Mexicali, y ya no fue visto más. Vestía un pantalón negro de mezclilla, tenis marcadillas blancos, un suéter color negro tipo chaleco rompevientos y una gorra negra con un grabado de un mapa de Baja California. Tenía tatuado en el brazo derecho un arma de fuego, y el nombre de Alberto, joven de apenas 1,70 m, 19 años de edad. ¿Qué pasa? Que se reporta justamente su desaparición. Pero después, con la investigación que hace la fiscalía, se da a conocer 2 días con la localización de su cadáver, con mucha información que se empieza a obtener del interior de estas células delictivas y de la información que los agentes de investigación logran tener. 2 días después fue encontrado calcinado en una fosa clandestina en la colonia 5 de Julio. Este joven de 19 años de edad, que fue ubicado en este domicilio, donde además fueron identificadas prácticas de santería. Ahí, en este lugar, este joven sufrió tortura y fue asfixiado para posteriormente sus agresores echar el cuerpo en una fosa clandestina e intentar incinerarlo. Así lo dijo la Fiscalía del Estado. Fueron detenidas 3 personas, una mujer y 2 hombres, quienes son inocentes hasta que un juez determine con sentencia firme su culpabilidad, pero fueron detenidas por parte de la Fiscalía del Estado con cateos en domicilios de colonias populares. Encontraron las cuerdas con las que el joven fue maniatado. Ahí encontraron santuarios alusivos a prácticas de santería y se recabaron las evidencias necesarias para imputarle el delito de desaparición forzada y de homicidio a Giovanni Ernesto, a Karen Araceli y a Omar Josué, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Este joven, a quien conocían como el Chon, pues fue atado de pies y manos, fue agredido físicamente en el cuerpo y fue asfixiado. Esto último fue lo que le causó la muerte. Después su cuerpo lo metieron a una fosa clandestina, lo intentaron quemar y fue hallado, le digo, 2 días después de que fue reportado su desaparición en otro lugar, en la colonia
popular Leandro Valle. Ahí fue ubicado el cadáver. En otra colonia fueron encontrados algunos elementos de esta tortura. Todo esto que ya se dio a conocer por parte de la autoridad y que está ligado, le digo, no que él fue asesinado por fines de santería, ¿no? Acá tendrá que investigarlo otros elementos que tiene la fiscalía. Porque no es lo mismo santería a ritos satánicos, ¿eh? Es totalmente distinto. Entonces, acá lo que se habla es que en ese mismo domicilio donde fue localizado el cadáver de este joven, el Chon, se encontraron elementos de que ahí sus asesinos hacían ritos de santería, ¿no? Pero estos son los detenidos, ahí se los vemos en pantalla otra vez, que cuentan con la presunción de inocencia, pero ya están detenidos por parte de la autoridad. Giovanni Ernesto, Karen Araceli y Omar Josué. Estas detenidos son de las personas que pues, están peleando la plaza, así lo dijo la fiscal, por el control del tráfico de drogas u armas. Fue envuelto en un material de plástico el cadáver del Chon, trasladado en un vehículo hasta la colonia 5 de Julio, donde fue ocultado en una fosa clandestina. También se incineró el cuerpo con la intención de ocultar el cadáver y de borrar evidencias, así lo dijo la fiscal María Elena Andrade. Vaya caso, ¿no? Vaya caso que se generó ahí. Y bueno, cambiar de tema porque esta misma semana uno de nuestros programas que la verdad tuvo mucha aceptación, gracias a la gente que se va conectando y que va incrementando el número de personas que nos están viendo totalmente en vivo conforme va avanzando el programa, y todavía pues las reproducciones se quedan y tenemos programas que la verdad agradecemos mucho que hayan superado las 100,000 vistas, 200,000 vistas, otros que no importa que se queden en 5,000, en 7,000 vistas, es gente que le apuesta a este periodismo y que generó, la verdad que gustó mucho el programa que hicimos porque es con un análisis periodístico de crítica sobre lo que está ocurriendo con esta empresa, empresa que ha terminado por tener el riesgo de ser fantasma, como la empresa Autolite. Esta que se encuentra en la zona poniente de Mexicali, en la colonia Progreso, que ya les decíamos, este lunes pues tuvo un momento crítico cuando el turno de la mañana le dijeron, ¿saben qué? Váyanse a su casa porque ya bajó la productividad. Y después, el siguiente turno se topa con que pues van a trabajar desde home office, pero además, pues no vamos a alcanzar a pagarles la quincena pasada y vamos a tener problemas con la que sigue, y no importa si ya no los ocupamos, los vamos a despedir conforme a la ley. De acuerdo a lo que dice la autoridad, había versiones de que estaban sacando el equipo y la herramienta por la parte trasera. Nosotros aquí le dijimos, no tenemos elementos como foto, video o algún testimonio concreto que nos diga que sí. Solamente fue una publicación en Facebook que la compartieron, generando pues todavía mayor enojo y enfado por parte de los trabajadores y trabajadoras. La realidad es que no tenemos elementos, por así decirlo, y el día de hoy se le cuestionó al secretario del Trabajo y nos decía que no tiene. Esto que nos habla de la afectación que se tiene a más de 400 trabajadores y trabajadoras que desde el lunes la están sufriendo gacha porque no saben qué va a pasar, una con su quincena que no les pagaron completa, otra con pues ya los años que tienen. Había señores que tuvieron la oportunidad de platicar con ellos que tenían 15 años en la empresa, otro que tenía 20 años y que pues no saben qué va a suceder, ¿no? Entonces prácticamente una parte importante de su vida dedicados ahí, y pues no los están corriendo por una falta administrativa o porque les encontraron algo. Aquí lo están corriendo por la incapacidad de la empresa pues de sacar adelante sus finanzas. Pero más aún cuando sabemos por reportes periodísticos en Estados Unidos, en Sonora y en otras entidades del país, donde la matriz, donde la empresa, la compañía clave, donde tiene todas las demás empresas satélites o empresas que están ligadas directamente a la junta de trabajo o la junta laboral de esta empresa, de Autolite, Briggs terminó declarándose en bancarrota. Y todo esto nos lleva a las afectaciones que desde hace 2 años se han venido señalando y han venido denunciando trabajadores. Que algunos arreglaron, que otros ya no quisieron seguir con la denuncia. Hay de todo, pero ya había elementos que le generaban ruido a
al gobierno del estado y por supuesto a los mismos trabajadores. Hoy se le cuestionó al secretario del Trabajo, ¿sí? Por el caso de Autolite. Esto fue lo que nos dijo, a cuántas personas han atendido y de qué manera se ha dado la atención de esta empresa que raya en ser una empresa golondrina, que está nada de serlo. Veamos. 405 empleados. Nosotros ya a través de la Procuraduría, desde el primer momento les hemos venido dando asesoría y ya contamos con la representación prácticamente de la gran mayoría de estos trabajadores. La representación legal de los trabajadores corre a cargo de la Secretaría del Trabajo a través de la Procuraduría. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores van a ser representados por nosotros en la exigencia del cumplimiento de sus derechos. Lo que logramos ya es adelantar una audiencia conciliatoria, porque ese es el proceso que marca la ley, agotar la conciliación, el proceso de conciliación ante el Centro de Conciliación Laboral. El próximo 3 de febrero va a ser esa audiencia conciliatoria. Tendremos este periodo para poder hacerle exigible de manera voluntaria un acuerdo que le cubra todas sus prestaciones para casos como estos a los trabajadores, y en caso contrario se presentará la demanda correspondiente ante el Tribunal Laboral dependiente del Poder Judicial, con las medidas evidentemente cautelares correspondientes para garantizar que la maquinaria que existe ahí salvaguarde, inclusive otros mecanismos que me reservo por estrategia de la propia representación, pero que los trabajadores están bien representados, está salvaguardado el interés de ellos. Estamos monitoreando desde luego en coordinación con los trabajadores la maquinaria, etcétera, y otras acciones que estamos llevando a cabo. No se ha sacado la maquinaria, estamos muy coordinados para que eso no suceda. Y también estamos viendo otras vías que, insisto, me reservo. Y estamos adicionalmente un tema que es la instrucción de la gobernadora. Buscar que esos 405 trabajadores, independientemente del juicio y de lo que se vaya a seguir, que esperamos lo resolvamos en la conciliación, tengan una incorporación rápida a un nuevo empleo. Y estamos coordinándonos con INDEX, con el Consejo Coordinador Empresarial, para que nos faciliten vacantes de empleo para esos 405 trabajadores y que, independientemente de que se siga el proceso, ya se incorporen a un nuevo puesto de trabajo. Existen las vacantes y yo creo que en las próximas semanas ya estarán laborando en una nueva empresa en Mexicali. ¡Qué bien! Qué bien, ese es el trabajo de gestión que tiene que hacer la Secretaría del Trabajo, en donde se tiene que involucrar INDEX, porque, a ver, aquí tenemos una visión muy definida. Tenemos en en el gobierno del estado una visión muy de derecha de muchos titulares de las dependencias. Y acá hay temas muy sensibles, en donde por muy expriista que sea Alejandro Arregui, por muy de Fuerza por México, por muy de cualquier partido en el que haya militado y que ahora esté en Morena, tiene que tener una definición en favor de las y los trabajadores, sin temor a que si el empresariado dice, se enoja, me reclama, No. Acá tiene que ser muy claro, porque ya basta mire, el sector empresarial tiene el Consejo Coordinador Empresarial, tiene a INDEX, tiene el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, tienen incluso medios de comunicación muy afines a ellos, tienen a grupos de choque que terminan siendo en redes sociales, pero al final terminan de ser golpeteo político como ocupa. El sector empresarial no está desprotegido, El sector empresarial el día de mañana se reúne con la gobernadora María del Pilar. El trabajador no. Por eso es tan importante la interlocución que tiene Alejandro Arregui, que tendrá que ir personalmente. Si bien es cierto, ya ahí tenemos fotos de los inspectores, a ver si la ponemos. Fueron inspectores, fue todo el personal, fue la gente de la Junta de Conciliación Laboral, fueron, la verdad, el grupo de la Secretaría del Trabajo. Atendió a 405 trabajadores. Llevó asesoría para conciliación a 60 empleados. Hizo la labor que se tenía que hacer. Pero necesitamos que Alejandro Arregui vaya, porque él es la autoridad mayor en la Secretaría del Trabajo. Tiene acotadas las facultades Alejandro Arregui. Y nos queda claro que eso va a servir mucho con la iniciativa que ya se trabajó, que ya se socializó, que ya se hizo Parlamento Abierto y que ya está, pues, ya hecha por parte de la diputada Michelle Sánchez.
se necesita arropar esto. ¿Por qué? Porque el gobierno de Baja California ha detectado, el gobierno marinista, 22 empresas golondrinas que estaban así, al borde de irse, algunas sí se fueron, pero todo esto durante 4 años. Entonces, acá no estoy hablando que le encajen el diente al empresario, que le suban más impuestos. No es que, mire, mi visión ideológica me dice que sí, pero ese no es el punto. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que necesitamos funcionarios de primer nivel que estén a favor del trabajador. Ya en el gobierno del estado está Kurt Honnold, que es prácticamente el defensor ultranza del empresariado. Parece más empleado de los empresarios que empleado de las y los baja californianos. Entonces ya tenemos a alguien así. Necesitamos que Arregui sea más incisivo, que vaya más a territorio a las empresas y en este caso que esté de lleno, porque eso puede caracterizar, y si Arregui quiere catapultarse para el 2027, esto puede garantizar y caracterizar mucho su gestión. Estos son temas claves, de verdad, porque ya le digo, han detectado 22 empresas golondrinas en 4 años. ¿Cuáles son las características de estas empresas? Le preguntamos al secretario del Trabajo. Eso fue lo que nos dijo. 22 empresas, ¿cuál es la característica? Además de que obviamente se van sin dar la liquidación, un tipo de indemnización. ¿Cuál es la característica y en cuánto tiempo son estas 22? Bueno, estas 22 es en lo que llevamos de la administración. Son factores diversos desde el cierre de sus corporativos y que obliga, teniendo una economía tan dinámica y tan vinculada en el caso del sector manufacturero a corporativos de Estados Unidos y de otros países, cuando cambia su modelo de negocio y que se les ve obligados y se van. Muchos en un proceso que fuimos identificando que se declara en bancarrota ya y quieren eludir las obligaciones y responsabilidades con las leyes mexicanas, situaciones de orden de reubicación también ha habido, pero que finalmente nuestro trabajo no es ningún otro, no es ver cuáles son las causas de su decisión de partirse, sino nuestro trabajo es la exigencia que hacemos para que a nadie se le deje sin el cumplimiento de sus derechos y sus obligaciones, y vamos en esa materia bien. Hemos podido contener, hemos podido obligar a que se les cumpla, desde luego siempre en las instancias legales correspondientes. Ahí está. La principal característica es esto, que se rola, como el caso Autolite, se declara bancarrota la compañía central, la firma central, y terminan pues quedando valiendo, ¿no? Quedó de que no saben, porque toda esa información no la bajan al empleado, ¿no? Al operador, a todos aquellos que sacan adelante las empresas. También bien por Indix, que tiene este acercamiento con la Secretaría del Trabajo a través de la gestión de Arregui, les dice, vamos chambeando para poder acomodar a estos 4 o 6, pero no son fichas las y los trabajadores. Tampoco se vale de, bueno, vamos a conciliar y pues no te puedo pagar los 400,000 pesos. Que tengo que dar de finiquito o de indemnización o de liquidación. No los tengo, pero agarra 100 y ahí muere. No. Tenemos que ir acompañándolos jurídicamente y tenemos que ir dándole más facultades a la Secretaría del Trabajo para que tenga mayor cercanía. Mire, en el gobierno de Jaime Bonilla Valdés, una de las acciones que significaron a su gobierno fue la defensa que hizo Sergio Moctezuma y el reconocimiento que tuvo el propio Sergio Moctezuma cuando en tiempos de COVID, Sergio Moctezuma acudía y se metía a la empresa y la cerraba y de verdad tuvo una gestión muy destacable Sergio Moctezuma. Fue reconocido por los mismos empleados. ¿Por qué? Porque el empresario Gandaya de Maquila decía, no, pues tienen que trabajar, papito, tienes que trabajar aún con que estés enfermo, con que tosas, ponte el cubrebocas y tráelo de tu casa. Y los espacios no estaban bien separados, no correspondía, no cumplían con las medidas sanitarias. Lo único que querían era tema de producción, o te mando a la casa, pero pues ya no te voy a pagar nada, y hazle como quieras porque no hay dinero. Y pocos empresarios asumieron lo que era el costo de una pandemia. Esos empresarios tuvieron beneficios después, no por el Estado no les dio ni un quinto, pero sí por los mismos trabajadores que vieron que su empleador pues se rifaba el físico por ellos. Ahí entró Sergio Moctezuma. Ahí el bonillista o exbonillista, yo no sé, él terminó siendo como secretario del Trabajo pieza clave para que esto se diera. Hasta
que entró Mario Escobedo Cariñán. Hasta que entró el Kurt Honnold de ese entonces, el defensor ultranza del empresario, el que mete las manos, las garras y todo porque, y a él no me lo toques. A esta empresa no, porque es amiga. A esta empresa no, porque patrocinó el bonillismo. Sí, el bonillismo que se jacta de haber sido de izquierda, es mentira. Bonilla es neoliberal. Y todo lo que hace él así no lo identifica. La protección a ciertos empresarios que vieron beneficiados en campaña, entre ellos Dio Murillo y sus hijos con el Nido de los Águilas, a quienes no le cortaron el agua a pesar de no tener la conexión de drenaje, Águilas de Mexicali, fue Dio Murillo y fue la conexión de Bonilla para que le perdonaran este problema que tuvo por corrupción cuando él era dueño de los toros. Bueno, todo esto, lo que nos habla es que los gobiernos, por muy de izquierda que se dicten y tienen a personas ligadas de derecha, van a ser protectores del empresario. Necesitamos quien sean protectores del trabajador. Y ahí es una pieza clave que tendrá que ser Alejandro Arregui. Y miren, cambiando de tema, vamos con el caso de Paola Bañuelos. Es temazo. Esto el día de ayer, habíamos dado seguimiento al caso de Paola Bañuelos. Recordará este caso en el que esta joven joven universitaria de apenas 23 años de edad fue reportada como desaparecida el 7 de julio del 2024. Ella salió de su domicilio ubicado en la colonia Independencia y fue vista la última vez en un antro de la zona de antros del Boulevard Benito Juárez en Mexicali. En La Consentida creo que fue. Ahí, cuando salió con su prima, ella pidió un Didi y ya jamás regresó a su casa en la colonia Independencia. Era la madrugada de lunes, ¿no? Ella sale a convivir como todo joven, a convivir en una zona que tendría que ser segura, la zona de antros, y que no lo es. Y ojo para todos aquellos jóvenes, porque ha habido desapariciones forzadas al interior, al exterior. Y en este caso pide un Didi. El Didi pasa por ella y ya no jamás la localizan. Hasta que en la búsqueda encuentran en un punto distinto su celular y hasta que la misma Paola Andrea Bañuelos Flores es encontrada en la zona de Islas Agrarias A e Islas Agrarias B, la zona, pegado al oasis, en una zona pues totalmente que ahí se construyen terrenos, casas, y ahí fue encontrada y jamás se pudo determinar varios elementos porque el cuerpo ya tenía muchos días ahí y por el calor que hacía en ese momento, en ese día, en ese mes de julio, pues terminó por consumir los órganos y ya no se pudo tener mayores herramientas de lo que le había acontecido y relacionado con su victimario. Sí se supo la causa de muerte, ¿no? Y esto que llevó después a la detención de la persona que la había recogido en el Didi, el conductor de Didi. Toda esta información que le hemos venido analizando y que hemos venido trabajando y que las audiencias se difirieron, las del juicio oral una y otra vez, que la defensa de este joven que después fue detenido en Obregón, Sonora, de donde él es originario, y que él señalaba que él no había sido, y que señalaban que había sido un rapero de Mexicali, y que había incluso ligado al narco porque los taxistas llevaban a jóvenes hacia fiestas de narcos en contra de su voluntad. Toda una serie de historias al final llevaron a que este joven, Sergio Daniel, fuera declarado culpable por el feminicidio de Paola Bañuelos. Sergio Daniel, que le digo, fue detenido en Obregón, Sonora, por estos hechos registrados en 2024. El día de ayer, el juez de control Victoriano G., que es de los nuevos jueces que tenemos en Baja California, emitió el fallo condenatorio en donde lo encuentra culpable. Era el conductor de este Nissan Versa gris oscuro que pues laboraba como chofer de aplicación. La joven Paula Andrea, de acuerdo a la carpeta de investigación, que acudió con su prima y amiga a salvar de La Consentida ese 7 de julio, y cuando salió, tomó el taxi conducido por Sergio Daniel. La ruta que era hacia su domicilio terminó siendo otra, y fue encontrado primero su celular en un lote baldío en la calzada Manuel Gómez Morín,
y después su cadáver allá en la zona del Oasis en Islas Agrarias. Se movilizaron familiares y amigos. El día de ayer, la información que Aldo Pérez de La Voz de la Frontera, quien es el director de este periódico, me comunicaba prácticamente la información que trabajada por Celeste Espinosa y por Sergio Caro, quienes estuvieron en las audiencias, y que ahí tenemos la publicación de La Voz. Justamente él me la compartía, Aldo, me dice, ¿ya viste la información? Y bueno, sí, sorprende porque la petición de la fiscalía es de 120 millones, perdón, 120 años de prisión, ¿eh? Y esta información que tanto Celeste Espinosa como Sergio Caro, que acudieron a la audiencia, vamos a escuchar un poco de lo que dijo el juez. Justamente, esta es una publicación de La Voz. Es compatible con lesiones a un forcejeo, coherente con maniobras defensivas realizadas por la víctima, y pues esto dio lugar a los perfiles genéticos localizados en su cuerpo. Y si tomamos en consideración lo que el médico perito legista decidió, que Paola contaba con una lesión en su cara, la que hice en su maceta, la que hice hace rato, pues resulta coincidente con una mecánica de sometimiento en la cual la joven se encontraba por debajo de los brazos y en acto defensivo pues trató de y lesionó los antebrazos de su agresor. Ese tribunal no puede pasar por alto el significado humano y jurídico que reviste en esto último que acabo de referir, estas dos pruebas científicas, la prueba de ADN y el certificado de integridad, ya que la evidencia genética obtenida de las manos de su hija, Paola Andrea, demostró que en sus últimos instantes en su vida ella opuso resistencia y se defendió. Estableció que dejó en sus manos de manera silenciosa pero elocuente la huella de quien la agredió y ese acto defensivo no frenado. Aquello que Paola alcanzó a conservar bajo sus uñas se ha convertido con el paso del tiempo y se convirtió gracias a la ciencia en una verdad objetiva a criterio de este tribunal de enjuiciamiento, lo cual trasciende del silencio ocasionado por la violencia y inocencia a una prueba genética, y ese último esfuerzo por protegerse está hablando por ella hoy y identificando a su agresor y contribuyendo de manera decisiva al esclarecimiento de estos hechos. Así pues, este tribunal reconoce que Paola no ha sido una víctima pasiva, sino fue una mujer que aún en condiciones de extrema vulnerabilidad luchó por su vida, y que esa lucha quedó preservada en la evidencia científica que hoy permite afirmar sin duda razonable, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de Sergio Daniel, puesto que la defensa final de Paola se transformó en prueba y su silencio pues forzó a esta verdad judicial. Ahí tiene usted al juez Victoriano allí, esta publicación de La Voz de la Frontera, ahí Celeste, Sergio Caro y bueno, Aldo Pérez también, el jefe de información Gerson Martínez, que bueno, hicieron un trabajo importantísimo en esto, fueron los primeros que informaron sobre este tema y de quienes, pues bueno, nos fuimos enterando con el desarrollo de la audiencia que había ocurrido el día de ayer. Y ahí tenemos la publicación justamente donde señalan justicia para Paola y donde refieren que el juez determina que el joven contaba con rasguños en los brazos, siendo lesiones que Paola le provocó con la intención de defenderse de acuerdo a las evidencias presentadas por la fiscalía. Como usted lo escuchó hace unos momentos, el juez señaló que Paola fue una mujer en extrema vulnerabilidad que luchó por su vida, pero además pues señaló que este feminicidio y desaparición de manera dolosa son estos dos delitos que la fiscalía terminó por imputarle. Y estos dos delitos están pidiendo la pena máxima. Estamos hablando de 120 años de prisión. Y será el próximo 4 de febrero cuando, aunque ahí hay por ejemplo, la fiscal dijo que el viernes, de acuerdo a la información que tenemos, es que es el 4 de febrero cuando se dicte la sentencia, ¿no? Que todavía esta se puede apelar, ¿no? Se puede presentar el recurso correspondiente, pero ya fue encontrado culpable Sergio Daniel
quien, repito, había dicho que había otros elementos y había otras personas involucradas, que él solamente traía a la joven en el Didi. Pero pues vemos, los elementos que proporcionó la fiscalía fueron realmente los que llevaron a que el juez encontrara culpable a Sergio Daniel. Ahora, esta información, hoy se le cuestionó justamente a la fiscal, a la gobernadora sobre el tema. La gobernadora Marina del Pilar Ávila señaló lo siguiente, y justamente habla justicia para Paola, y que como en ningún otro caso, están pidiendo, se negaron a el juicio abreviado, como lo estaba pidiendo la defensa, que al final del día, cuando ven que no había juicio abreviado, en una sesión antes de la del día de ayer, renunciaron los abogados de Sergio Daniel, y lo que llevó a que la propia fiscalía se amarrara y supiera que tenía los elementos y que diera una sentencia ejemplar. En este caso, 120 años de prisión, que todavía falta que el juez así lo determine. Pero escuchemos a la gobernadora ante ese tema. Terrible, y que se está impartiendo justicia. La fiscalía hizo un muy buen trabajo. Yo he estado atenta al avance de este proceso judicial y se está pidiendo por parte de la fiscalía la pena máxima. Son 2 delitos por los cuales se le está juzgando a esta persona y estamos pidiendo más de 120 años de prisión para este feminicida. Sería, así es, la primer pena en ejecutarse por 2 delitos, según lo que me informa la fiscala. Vamos a esperar a la audiencia para que se emita ya los años de prisión. Ya se sabe que es culpable, ahora sigue otro. ¿Cuándo será la próxima audiencia, fiscal? El viernes me comenta la fiscal, y son alrededor de 120 años, más de 120 años de prisión los que está pidiendo la Fiscalía General de la República. 120 años, ¿no? ¿Verdad que sí se puede, fiscal? ¿Verdad que sí se puede, gobernadora? ¿Verdad que el tema de feminicidios y casos como este, tan significativos, tan dolorosos para una comunidad mexicalense, ¿verdad que sí se puede ir por la pena máxima? ¿Verdad que cuando tengan, y si es que se la dan, ¿no? Y si, bueno, al final del día no lo termina por los recursos, por tumbar una investigación como esta, pero si todo se mantiene, esto va a llamar la atención de la sociedad, de los feminicidas, de no van a poder negociar aritméticamente con las sentencias a partir de que mataron a alguien. Y lo mataron de la manera tan brutal como lo fue también este asesinato. Si hay más personas involucradas, pues ya no sabremos, a menos que la fiscalía abra más información al respecto, que el mismo Sergio Daniel emita algún tipo de declaración al respecto. Pero el peso de la ley le cayó a Sergio Daniel. Y sí, en efecto, Paola Bañuelos, pues bueno, estaría encontrando justicia, al menos en la sentencia. Falta la reparación del daño. Y vamos a cambiar de tema, porque el día de ayer, nos sorprendió a todos y a todas, y a todes, las personas, que el excoordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Baja California, excoordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Tijuana, el exdiputado local de Morena, del PAN, el excandidato a la alcaldía de Tijuana por el PAN, el diputado federal por el PAN, el ahijado político de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, más de Margarita Zavala que de Calderón. Bueno, el ex esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila salió a defenderse así de las acusaciones que le señalaron de manera anónima
a través de la Fiscalía General de la República a él y a una cantidad importante de funcionarios de primer nivel que también hacen de la actividad política rumbo al 2027 y también municipales y también federales. Carlos Torres, junto con su hermano Luis Torres, se les acusan de varios delitos donde hicieron esta denuncia ante la Fiscalía General de la República y a partir de esa la Fiscalía General de la República inició una investigación. Esto que inició desde el mes de julio y que ahora a partir del mes de diciembre generó un ruido mayor y ahora en enero se revivió esto. Bueno, 7 meses después, el mismo Carlos Torres sale y emite esta declaración. Yo sé que ya la vieron, pero vamos a verla otra vez y analizarla y justamente para comentar qué es lo que pensamos al respecto. No soy el criminal que algunos han construido en redes. Soy Carlos Torres, una persona común. En los últimos días se han dicho muchas cosas sobre mí. Algunas son señalamientos graves, otras son suposiciones y otras más son rumores que se repiten sin que nadie dé la cara. Yo no vengo aquí a pelear con el internet ni a ganar un debate, ni a desmentir punto por punto, porque eso solo alimenta el morbo. Vengo a hacer lo único que me corresponde, dar la cara. Quiero ser muy claro, si hay una investigación, que se investigue. Si hay pruebas, que se presenten. Así es como funciona la justicia. Yo no estoy por encima de la ley y no me voy a esconder. Colaboraré con lo que se me pida, con respeto y con calma, porque confío en que los hechos hablan cuando se les permite hablar. También quiero decirles algo. Ojalá que esto nunca te pase a ti. Ojalá que nunca despiertes y descubras que ya fuiste juzgado por millones de personas sin haber sido escuchado todavía. Sobre todo, si es a partir de una acusación sin nombre y sin rostro. No se lo deseo a nadie. Estar en medio del ruido sin poder explicar nada aún. Es algo que en verdad desestabiliza a cualquiera. ¿Por qué la denuncia fue anónima? No lo sé. ¿Será porque vienen tiempos electorales? A quienes me conocen, gracias por no dejarse arrastrar por el escándalo. A quienes no les pido fe, solo les pido tiempo. Tiempo para que se aclaren las cosas y para que la verdad tenga espacio. Yo sé que todo lo que se dice es falso. La verdad no necesita gritos, necesita pruebas y va a llegar. Muchas gracias. Prácticamente Carlos Torres dice, soy víctima. Dice, hay un complot. Hay algo que quieren afectarme a mí, a mi familia. Dice, no se lo, espero que nadie más lo reciba como yo lo estoy recibiendo. No se lo deseo a nadie, señala. Entre líneas vemos un Carlos Torres ya en un acto de desesperación. Vemos un Carlos Torres que sí ya le afectó, que esto minimizaron siempre en el gobierno de Marina del Pilar, el propio Carlos Torres, la propia gobernadora, todos estos señalamientos, cuestionamientos que venían con un ingrediente político. Sí, venían con jiribilla siempre, y no es malo eso. Al final del día, todos los seres somos entes políticos, y quién mejor que los marinistas, panistas, priistas, sean electoreros, pero lo minimizaron tanto que jamás vieron venir esto que les está pasando. Y ha sido una tras otra. Desde el mes de mayo, cuando el 10 de mayo les retiraron, bueno, desde antes, pero el 10 de mayo notificaron ellos que les retiraron la visa. Primero lo notificó Carlos Torres y después Marina del Pilar. Después el tema del divorcio, que más allá de si usted cree o no cree que sea cierto o no, pues al partir es un tema personal. Pero esto, para mí, yo lo he señalado, lo personal es político. Cuando nosotros involucramos en nuestra actividad laboral nuestros asuntos personales, es decir, a dónde voy, con quién voy, si mantengo una relación sentimental con alguien y lo mezclo en mi actividad profesional, siendo político y hablamos que vives del recurso público, ahí lo personal es político. Y el caso de Marina del Pilar con Carlos Torres era no solamente muy personal, porque nos compartían las entrañas de su casa. Y había incluso hasta cómicos políticos que van a ser candidatos en 2027 que acudían a esa casa, no solamente a hacer entrevistas, a tener convivencia con ambos, con una relación personal.
involucraron a medios de comunicación en sus actividades personales políticas. Por eso hoy les duele más que quizá a nadie que le hayan señalado cuestiones de índole personal, porque lo personal es político. Y ese es el ABC. Ese es el ABC, incluso dentro de la ciencia política, lo que no debes de hacer. No hay, y lo hicimos en videocolumna hace ya varios meses, recordarás, Isa, cuando decíamos, no hay ningún elemento que nos diga, incluso creo que fue de nuestras primeras videocolumnas, todavía estábamos en Créala, me acuerdo que fue, y la producía también Isaac Zavala en Créala, nos producía nuestras videocolumnas, pero donde decíamos, podemos irnos con los Kirchner, podemos irnos con Fernando de la Rúa, con su hijo, podemos irnos con ahí se me fueron varios, pero podemos irnos con varios políticos, con Fox y Marta Sagún, con Felipe Calderón y con Margarita Zavala, podemos irnos con los hijos de Marta Sagún, con quien usted nos diga, en donde involucran lo personal en lo político con recurso público en puestos de gobierno, es algo que ya no debe de existir, ni siquiera en el DIF. Necesitamos ver los gobiernos, la administración pública con seriedad y con profesionalismo. Y acá no hay elemento en el mundo que nos diga que alguien que metió a su esposa, esposo, a trabajar en áreas de gobierno para asesorarle, ya sea honorífico, para tomar decisiones con recurso público, que haya funcionado. No hay ni uno solo, ¿eh? Le digo, hicimos una videocolumna al respecto ya desde hace tiempo. Y acá es la evidencia. Y la gobernadora se lo dijeron. Y Carlos Torres también. No hay manera que podamos entender que esto. Y ahora están pagando las consecuencias. Más allá, le digo, de un tema personal que es el divorcio, que sí tiene colación a esto, porque, le digo, lo personal es político, más de dos figuras como ellos, que desde que estaban en la diputación de Carlos Torres, donde Marina del Pilar trabajaba en el Congreso del Estado, mezclaban el tema político con tema personal. Desde entonces ya tuvieron que saber, pero ahí pues no generaban mayor impacto. El problema ya es cuando se casan, cuando ella es alcaldesa, cuando Carlos Torres toma decisiones, incluso en el gabinete mismo, y todo esto que... mire, ahí está parte de la descripción donde señalábamos justamente eso, ¿no? El 8 de junio, y todavía hicimos otra por el mes de mayo. Mayo y junio sacamos dos columnas, pero es esta. Escándalo en Baja California, la caída de Carlos Torres, el primer damo de Marina del Pilar. Es esto, porque era lo personal como político, ¿eh? Y ahí sí es, vale. Ojo, no estamos generando violencia política de género. No hay violencia política de género en esto, ¿eh? Porque a mí me queda claro que la que tomaba las decisiones, quién gobierna, quién gobernaba, es Marina del Pilar. Pero uno de los cotos de poder lo tenía Carlos Torres. Y además, no solamente él, sino un grupo de funcionarios ligados a Carlos Torres. No estoy hablando de un acto de corrupción como tal, aun cuando pudiera, es para muchos nepotismo. Pero acá lo que estoy hablando es que es un error político hacer esto. Y se están pagando las consecuencias. Vamos a escuchar a Marina del Pilar, la gobernadora, que hoy pues se le tuvo que cuestionar sobre el video de Carlos Torres. Veamos. Que él está ofreciendo, dado todas las cosas que se ha venido dando a nivel nacional, creo que fue muy bueno que saliera, que diera su postura, y él está, pues ya lo mencionó en el video, ¿no? Dispuesto a que se investigue lo que se tenga que investigar y que se lleve este proceso conforme a derecho. Hay que recordar algo, es una denuncia anónima. Es una denuncia anónima, no es una investigación que se haya llevado a cabo a través de investigaciones de la propia fiscalía, ¿no? Alguien presentó una denuncia anónima y obviamente pues está la denuncia. Al día de hoy no ha sido ni siquiera notificada, es lo que él me ha comentado, ni siquiera se le ha notificado. Entonces pues será la Fiscalía General de la República quien emite una postura los próximos días, y ya él dio la cara, y pues no tengo nada más que comentar. Él está en todo su derecho de hacer. Gobernadora, hay violencia. Gobernadora, hay violencia política. Gobernadora, hay violencia política. En esto no. O no sé en qué sentido pudiera haber. No hay violencia política.
Y acá no es como en el caso de Tepic, en Nayarit, de la alcaldesa que señalaba que por ser joven y madre soltera la están atacando. Sí, eso sí es cierto, ¿eh? Cuando es una gobernante mujer, sí hay señalamientos más hacia su persona, hacia actividades muy clasistas, muy machistas, eso sí es cierto. Y esos pues, se pueden sancionar fácilmente, identificarlos y sancionarlos. Acá lo que hablamos es que en esta investigación, para mí incluso la gobernadora está diciéndonos más cosas que no nos tendría que decir. Decir, no, bueno, es que a Carlos Torres no lo han citado. Pues no, ya no son esposos, o sea, ya no está en el gabinete. Ya lo que tendría es, pues bueno, Carlos Torres tiene que definir él su rumbo, jurídico o no, pero él tendrá que definir. Es un tema Carlos Torres, porque aun cuando muchas de las decisiones tomaba Carlos Torres en el ámbito de los proyectos estratégicos y la conexión política con ciertos grupos, entre ellos el PAN, y con un grupo del sector empresarial y recomendaciones también, insisto, quien nos gobierna y nos gobernaba es Marina del Pilar. Y la historia va a juzgar a Marina del Pilar Ávila, la gobernadora. No a Marina del Pilar, la esposa de Carlos Torres. A la gobernadora la juzga. Pero aquí en el tema de Carlos Torres, pues ya él tendrá que definir su rumbo, él ya tendrá que dar información y más allá de un video, que sí es importante, pero ojo, todo lo que están haciendo, y me refiero a Carlos Torres y a todos estos políticos que están relacionados, tendría que generarle más, sacudirle más a la gobernadora que el magistrado Isaac Fragoso está dentro de las 22 personas que la fiscalía les está investigando, ¿no? En su círculo cercano. Bueno, a eso la gobernadora del estado tendría que tener más ojo en esto y de los funcionarios que tiene. Pero vaya manera de que le termine impactando. Y hablando del gobierno de Marina del Pilar, vamos con la videocolumna que hicimos el fin de semana, acá con Isaac Zavala, que fue el que nos lo produjo, y que hablamos del gabinete ilegal de Marina del Pilar. Se vienen cambios en el gobierno de Marina, porque la gobernadora tiene todavía 2 funcionarios de primer nivel, 2 secretarios de Estado, que están de más hablamos de paridad, nos tiene que hablar hombres. Tiene que cambiar a 2 de primer nivel y tendría que cambiar a muchos del gabinete ampliado. Pero hablamos que en el caso son 13 hombres, son 12 hombres y 9 mujeres. Está el secretario de Seguridad, pues son 13, pero ese sí no lo van a cambiar ni de chiste porque está impuesto por México y es hombre. Pero tendría que modificar a 2 la gobernadora Marina del Pilar. Y vaya que está moviendo muchas cosas y ya lo que nos dicen es que ella ya tiene definido y ya incluso qué dependencias son. Pero veremos cuándo se decide a cambiarlas, ¿no? Tuvo que cambiarlas desde diciembre. Pero bueno, vamos a ver esta videocolumna ya para cerrar. El gabinete ilegal de la gobernadora. La gobernadora Marina del Pilar Ávila tiene 6 semanas con un gabinete ilegal, pues incumple con la paridad que establece la reforma morenista a la Constitución Federal y Estatal que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que obliga a los gabinetes de los gobiernos estatales y municipales a tener el mismo número de hombres y mujeres en la titularidad de dependencias y entidades de gobierno. Además que hizo una reforma para darse a ella misma 180 días para hacer las modificaciones correspondientes. El problema es que la grilla en el gabinete marinista se intensificó a partir de esta reforma constitucional. Lo peor es que mediante presión política y mediática buscan generar cambios en áreas sensibles en donde no se requiere. Por ejemplo, desde hace semanas buscan tumbar al secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, sin que se tenga una evaluación seria de su trabajo ni una proyección y seguimiento de las políticas públicas que él implementó. Tan desesperados están por algunos huesos políticos que le preguntaron a la misma gobernadora en una mañanera y ahora hasta echaron a andar a Vicky Noriega y su sindicato para prender el fuego político y desestabilizar a la secretaría. Es un error
que nuestros gobernantes y políticos vean a la administración pública como un juego de ajedrez de grilla, porque más bien parecen damachinas. En este juego simplemente utilizan los puestos para impulsar carreras políticas de su círculo cercano, es decir, usan los cargos como un mecanismo para enaltecer con recurso público la imagen de quienes son proyectos políticos para la próxima elección, en este caso el muy cercano 2027. Pero la lógica apunta a que el secretario de Salud, quien hasta el momento no sabemos si busca algún puesto para el 2027, se quedaría hasta el final de la administración. Pues hay proyectos en Mexicali y Tijuana principalmente que él mismo gestionó en la Secretaría de Salud Federal y en la Presidencia, de los cuales nos debe de informar bien a los baja californianos dónde está el dinero y a dónde se va a dirigir. Su inexperiencia en la grilla política le han jugado a favor a Medina Amarillas, pero también en contra. No ha sido gris, eso sí, ha dado la cara, aunque ni le toca, en lo desastroso que resultó el IMSS Bienestar y ha soportado el golpeteo político sindical y las quejas ciudadanas que son muy válidas y son muy genuinas, pero que tendrían que haber impactado directamente a la gobernadora. Resultó un apagafuegos que trabaja en terreno con todo y sus exabruptos al inicio de la administración y con las broncas administrativas heredadas del sistema bonillista. Los cambios se tienen que dar sí o sí, pero por el amor de Dios, deben de hacerse pensando en la gobernabilidad y gobernanza. Sí, pensar en las políticas públicas en beneficio de la población, no por escuchar estos oídos de asesores externos, ni tampoco en la grilla interna. Si es así, pues entonces todos podríamos gobernar igual. Lo que pasa es que han gobernado con una visión donde pues, es un juego de ajedrez, decía que parece más damachinas, parece serpientes y escaleras, donde ellos mismos han puesto y priorizado el que cambies a una persona, no por género, sino porque pues me cayó mal o no hizo lo que yo le dije que hiciera, no por un error de gobierno, no porque han llevado una pésima política pública, no hay un diagnóstico del trabajo que se hicieron, no hay un seguimiento, vamos a pensar en 2027, vamos a acomodar nuestras fichas. Eso no es política, Quien les haya dicho que eso es hacer política, no es cierto. Esa es la política arcaica, la de los 70s, la del dedazo, esa que nos dijo Morena que iba a acabar, donde necesitamos priorizar la administración pública, los gobiernos, y las mismas candidaturas se van a ir generando con las particularidades de los gobiernos que nos van a seguir. O sea, con el gobierno que queramos, de continuidad, pero no a partir de imposiciones. Muy mal para mí la forma en la que se llevan estos, porque esto es más que nada de quién quita, quién pone, quién hago, a quién le tomo el consejo y a quién no. Lamentablemente se toman las decisiones así al vapor, sin la profundidad de que las cosas se estén haciendo bien o mal, ¿no? Y pues bueno, la misma gobernadora dijo que le ha costado mucho, No tendría por qué si hay mujeres preparadas en Morena y hay mujeres de izquierda preparadas, solamente que ese no es el ingrediente es otro. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros, síganos en linderonorte.com. Los dejamos con un planteamiento del gobierno del estado en temas de sarampión. Interesante lo que se dijo el día de hoy en la mañanera, la contención del tema de sarampión. Esta información nos la comparte el gobierno del estado justamente como parte de la difusión de temas de salud. Y con esto los dejamos y nos vemos el día lunes. Acá vamos a estar, nosotros sí vamos a trabajar en día de asueto. Creo que sí vamos a trabajar el día de asueto. Pero bueno, ya si no, ahí le informamos en nuestra página de Lindero Norte. Y en linderonorte.com y las videocolumnas, ya sabe, usted está informado, pero tiene la última palabra. Al día de ayer son 31 casos en total de sarampión. Para considerar que sea transmisión comunitaria, o sea, tiene que ser un caso que no esté asociado a un caso previo. Aquí, o sea, la mayoría de los casos, cuando menos 25, que son la mayoría que están aquí en Mexicali, están asociados los primeros al caso que llegó al empaque del ejido de Nuevo León y el otro al empaque del ejido Hechicera. Entonces, sin embargo, en cada empaque hay más de 400 trabajadores. O sea, la transmisión ha sido con la gente que conviven de manera cotidiana y no con todo el personal que allí laboran. Sí, se han incrementado, nos preocupa. Estamos muy para abajo de otros estados y lo más ventajoso, no ha habido defunciones. Yo creo que esa es la mejor noticia, que no hay defunciones, porque hemos llevado a cabo un programa de vacunación masivo, extensivo, no hemos bajado la guardia y eso nos ha ayudado a que los pacientes no se compliquen y que no fallezcan. ¿Cuántas vacunas se han aplicado? ¿Perdón? ¿Cuántas vacunas se han aplicado?
más de 200,000 vacunas nada más para el sarampión. Ha sido una cantidad muy importante y seguimos teniendo porque hay disponibilidad en la federación para las que sean necesarias. Doctor, ¿tiene alguna expectativa en casos probables que se empiecen a surgir en los próximos días? Pues digo, siempre que hay un caso activo existe esa posibilidad. Hubo una nota que salió el día de hoy, no recuerdo quién la firma, en la Crónica, donde dicen, nos ponen como... Andrea, donde nos ponen como el quinto estado donde hay más casos probables de sarampión. No, miren, ahí hay confusión. Cuando un paciente ha convivido con una persona o tiene síntomas de fiebre, es forzoso etiquetarlo como una enfermedad febril exantemática o como un caso que estuvo en contacto con alguien con sarampión. Entonces, a eso se refiere esa cantidad de personas que tenemos en encajonados en ese departamento. Y esto es producto nada más de la vigilancia epidemiológica, o sea, que estamos muy alertas, muy atentos y que estamos a la menor sospecha lo ponemos como caso sospechoso precisamente para que tenga un seguimiento especial, que reciba vacuna o que se proteja el entorno donde él está viviendo. ¿Y en qué rango de edades están los contagiados? ¿Algún perfil? Fíjate que afortunadamente, excepto los primeros casos que hubo en el ejido Nuevo León, donde fueron 2 niños que llegaron de Oaxaca o Chiapas, no recuerdo, pero vinieron de allá del sur, fueron los únicos niños. De ahí en fuera, todos los demás han sido adultos. Porque obviamente se ha enfatizado que a los niños de 1 a 9 años es el objetivo del programa de vacunación y vacunamos a los adultos solamente que hayan estado en contacto con algún caso sospechoso o que tengan una enfermedad febril exantemática. Continuamos con Antonio Arbizu de Temple Social. ¿Perdón? ¿En qué renglón? Por eso es que el número de casos, es que les digo, es un error decir casos potenciales. Es más, de esos 115 que allí mencionan, o sea, muchos ya fueron descartados. Eran nada más casos sospechosos. O sea, nuestro estado sigue siendo de los estados con una menor cantidad de casos positivos. Nos ayudó mucho el que estuviéramos esos 10 meses sin tener enfermedad activa y esto nos ha ayudado pues a que sigamos siendo de los estados que tienen menos casos activos y sobre todo ningún fallecido. Remarco esto porque ese es el objetivo siempre de tener control en una enfermedad, es que el paciente no se complique y que no fallezca. Entonces, estamos en la línea correcta. Antonio Arbizu. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.